Lección 32, triángulos y rombos, páginas 134 y 135, secuencia 18, conecta más secundaria matemáticas 3. Aprendizaje esperado, formula expresiones de segundo grado para representar propiedades del área de figuras. Antes de dar inicio a la primera actividad, los invito a mi canal Juan Arturo González. Una vez que ingresan, darle clic a la pestaña Listas de reproducción y les aparecerá el libro Conecta Más Secundaria Matemáticas 3 con sus respectivas lecciones para que ustedes ingresen y seleccionen únicamente las que ustedes necesiten. Invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Recuerden que el hecho de que ustedes se suscriban o que activen la campanita de notificaciones me va a ayudar mucho a mí para que el canal pueda crecer. También invitarlos a darle me gusta a los videos que les hayan servido para realizar sus actividades. Vamos a dar inicio con una nueva secuencia. Corresponde a la número 18 que se llama Expresiones de segundo grado 2. Lección 62, triángulos y rombos. Trabaja en equipo, comenten qué relación hay entre el área del triángulo y la del rectángulo en cada una de estas figuras. Después hagan lo que se indican. Primero hay que comentar en qué se puede parecer el área de los rectángulos que aparecen aquí punteados con el triángulo. Por ejemplo, en la figura 1 se puede decir que a lo mejor el área del rectángulo puede ser el doble del triángulo. En este caso, se puede decir que el área del rectángulo puede ser exactamente igual a la del triángulo. Si se fijan, esta partecita que está aquí sobrando, la podemos dar vuelta y la podemos poner aquí y sería exactamente la misma área tanto para el triángulo como para el rectángulo. Y en esta parte de aquí, si se fijan, este pedacito chiquito que le sobra al triángulo lo podemos poner aquí. Y este pedacito de acá lo completamos con este de acá y se puede decir que también en esta figura. Entonces, tanto en la figura 2 como en la figura 3 se puede establecer o decir que el área a simple vista de los rectángulos con sus triángulos es exactamente la misma, a excepción de la figura número 1, en donde se puede ver que el rectángulo pueda medir el doble que lo que mide el triángulo. Una vez que ustedes lleguen a ese análisis con su equipo, pasaremos a la actividad del inciso A. Anoten las medidas en cada rectángulo. Si se fijan aquí, en este apartado de aquí, nos aparecen 3 rayitas, pero todavía no nos dice que hagamos algo. Vamos con la opción A. Anoten las medidas de cada rectángulo, es decir, vamos a iniciar con los rectángulos. Empezamos con la figura 1. La figura 1, el rectángulo, en su base, aquí está la medida, no hay que buscarla en ningún otro lado, simplemente aquí la tenemos. La medida de la base es B. Y su altura, si se fijan, la altura, que sería ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, la tenemos con rojo. Y en este caso la altura mide H. Vamos con la siguiente. La figura 2, su base, igual. En este caso, si se fijan, su base toda completa hasta acá mide B. Entonces mide la mitad. Entonces podemos decir que mide B entre 2, es decir, la mitad. Y su altura sigue siendo nuevamente la letra H. Ahora la siguiente, el rectángulo, nuevamente vuelve a ser la B pero completa. Y su altura, si el rectángulo estuviera hasta arriba, fuera H, pero como está a la mitad, entonces va a ser H entre 2. Inciso B. En la figura 1, el área del rectángulo es B por H. Si se fijan, en la figura 1, el área del rectángulo es B por H. ¿Cuál es el área del triángulo? Anótenla en la figura número 1. Entonces, si el cuadrado mide B por H y si el rectángulo es B por H y es exactamente el doble que el triángulo, entonces el triángulo sería exactamente igual B por H, pero entre 2, es decir, la mitad.
Entonces, esto de aquí, B por H entre 2, me va a quedar en la figura de la opción 1. Aquí le vamos a escribir B por H entre 2. La siguiente, la figura 2, ahora sí dice, anoten debajo de la figura 2 y 3 la expresión que corresponda al área del rectángulo. Tenemos aquí las bases y las alturas, entonces simplemente multiplicamos base por altura. La base mide B entre 2 y eso hay que multiplicarlo por la H. B entre 2 por H. Y la siguiente sería B por H entre 2. ¿De dónde se sacaron estos datos? De aquí de la tabla. ¿Y de dónde sacamos los datos de la tabla? Lo hicimos al inicio de la actividad. Expliquen en qué se parecen y en qué se distinguen las expresiones anotadas. Si se fijan en qué se parecen, podemos decir que contienen las letras B y H, es decir, que tienen B y altura y que se dividen entre 2. Eso puede ser en qué se parecen. En qué se distinguen, podemos ver que, por ejemplo, en este de aquí, primero se multiplica y luego se divide. Aquí primero se divide y luego se multiplica. Entonces, en eso se pueden distinguir en que en unas primero se multiplica y luego se divide, y que en otras primero se divide y luego se multiplica. Expliquen por qué las tres expresiones anotadas son equivalentes. ¿Por qué son equivalentes? Podemos decir porque es la misma expresión, nada más que escrita de distinta manera. Esa iría en la siguiente de aquí. Consideren que B igual a 30 metros y H igual a 25. Verifiquen en su cuaderno que con las tres expresiones que anotaron se obtiene la misma área. Vamos a comprobar. En la primera me dice B por H entre 2. Entonces, la primera expresión la voy a escribir aquí. Sería B por H. En este caso sería, sabemos que la B nos está diciendo que vale 30, la H vale 25, me da 750 entre 2, 375. B y H, recuerden que aquí están los valores, nos los está asignando el libro de texto. Para la figura, esta es la figura número 1. Para la figura número 2, nos está diciendo que B lo vamos a dividir entre 2. B vale 30. Entonces 30 entre 2 me va a dar 15. Y luego lo voy a multiplicar por la H, que H vale 25. Por 25 y me va a dar igual 375. Y vamos con la última, con la F3, es decir, la figura número 3. Primero me dice que la B, en este caso el 30, lo voy a multiplicar por la mitad de H. Vamos a ver, la mitad de H. H vale 25 entre 2, 12.5. Por 30 me va a dar 375. Entonces, este también es otro motivo por el cual son expresiones equivalentes, porque al momento de que ustedes verifican con algunos valores, les da exactamente el mismo resultado. Trabaja con un compañero, analicen la información y hagan lo que se pide. Rectángulo, tenemos la figura 4, la 5, la 6. Y nos dice, analicen la información y hagan lo que se pide. El rectángulo en la figura A, en la figura 4, perdón, su base, ¿cuánto mide? Rectángulo, su base, que sería esta de aquí, buscamos, sería esta de aquí y es una D mayúscula. Y su altura, la D minúscula. Siguiente, la figura 5. El rectángulo, buscamos, es este rojo de aquí. Si fuera todo completo me diría D, pero está midiendo únicamente la mitad. Entonces sería D entre 2. Y su altura sigue siendo la misma, la D minúscula. En la figura 6
la base igual la D mayúscula completa sin dividirla. Y la altura ya no es la D minúscula, sería la mitad de D minúscula. Entonces D minúscula entre 2. ¿En qué figuras el área del rectángulo equivale a la del rombo? Es decir, vamos a analizar. Todo este es el rectángulo y el rombo está en medio. Podemos considerar que en la figura 4, el rombo mide la mitad. Le voy a poner aquí nada más como por información extra. El área del rombo mide la mitad de lo que mide todo mi rectángulo. En la siguiente, el rombo, si se fijan, tiene la mitad afuera, pero le hace falta la mitad. Entonces puede ser que estos dos miden exactamente lo mismo, tanto el rombo como el rectángulo. Y pasa lo mismo en la figura 6. Si se fijan, aquí hace falta un pedacito para cubrir y un pedacito para cubrir, pero los tenemos aquí sobrantes del rombo. Entonces, si se los quitamos y los volteamos, caben exactamente en el área del rectángulo. Entonces, ahora bien, con ese análisis, ¿en qué figuras el área del rectángulo equivale a la del rombo? En la figura 5 y en la figura 6. Entonces aquí le ponen figura 5 y figura 6. ¿En cuál el área del rectángulo es el doble? Pues ya lo dijimos, en la figura 4. A partir del área del rectángulo, anoten debajo de cada figura la fórmula para obtener el área del rombo. Entonces, para la primera nos quedaría la D mayúscula por la D minúscula. Y esa sería la de todo el rectángulo, pero como el rombo sabemos que es la mitad, entonces hay que dividirlo entre 2. Ahora, la siguiente para el área del rombo sería D entre 2 mayúsculas. Y eso hay que multiplicarlo por la D minúscula. Y en la figura 6, la D mayúscula se va a multiplicar por la mitad de D minúscula. Si se fijan, como en este caso, con base en los datos que tenemos aquí en nuestra tabla, sería únicamente multiplicar base por altura. Pero como el rombo mide la mitad de todo el rectángulo, por eso se divide entre 2, porque base por altura sería D por D, pero por eso lo estamos dividiendo entre 2, porque es la mitad de todo el área del rectángulo. Y en los demás casos, como es exactamente lo mismo, únicamente multiplicamos lo que tenemos en la base por la altura y lo que tenemos en esta base por esta altura. Consideren que D es igual a 8.5 metros y D igual a 4.3. Verifiquen en su cuaderno que con las tres fórmulas que anotaron se obtiene el mismo resultado. Vamos a comprobarlo. Tenemos la figura de la opción 4. Vamos a sustituir con los valores que el libro nos asigna. 8.5 para D mayúscula y 4.3 para D minúscula. La fórmula de la figura 4 me dice que voy a multiplicar la mayúscula por la minúscula y lo que me dé lo voy a dividir entre 2. Entonces 8.5 por 4.3 me va a dar 36.55 y entre 2 me va a dar 18.275. Ahora la siguiente. En la siguiente me dice que voy a sacarle la mitad a la D mayúscula. La D mayúscula vale 8.5 entre 2, 4.25 y lo que me dé lo voy a multiplicar por la D minúscula que vale 4.3. También la F5 me tiene que dar exactamente igual a la de la F4, 18.275. Y por último, la F6, es decir, la figura del número 6. Nos dice que lo que valga la D mayúscula lo voy a multiplicar por la mitad de la D minúscula. Primero empiezo, la D minúscula vale 4.3, entre 2 es 2.15
y si lo multiplico por 8.5 me va a dar exactamente lo mismo que la F5 y la F4, 18.275. Actividad 3. Responde con base en la figura. Formulen una expresión que indique el área de la parte sombreada con rojo. El área de la parte sombreada con rojo. Pues sabemos que en este caso el rombo mide la mitad de todo el rectángulo. Entonces, pues la fórmula del rectángulo es base por altura. En este caso, la base mide A, la altura mide B, ahí estoy multiplicando base por altura, pero como el rombo mide la mitad, entonces únicamente requiero la otra mitad. ¿Qué le voy a hacer a la base por altura? Dividirlo entre 2. Verifiquen en su cuaderno que la expresión que formularon es equivalente a esta que aquí se presenta. Con ayuda de su profesor y sus compañeros, comparen lo que hasta el momento hicieron. Recordarles que es muy importante para mí que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para futuros videos y sobre todo, si el video fue de mucha ayuda para ustedes, le den me gusta. Con esto damos por concluida la lección número 32, triángulos y rombos, de la página 134 y 135 de su libro de texto.